Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo disfrutando muchísimo, siempre se los digo y se los voy a seguir diciendo cuando me invitan a compartir con ustedes. Disfruto mucho la música. Estaba viendo las letras de lo que cantábamos y medio que no queda mucha más cosa que desarrollar un poquito las preciosísimas letras que cantábamos. No sé si prestaron atención. Venid fieles todos, venid, adoremos. Esta época del año. Vieron que es tan impactante el mensaje de Jesús, del pesebre. Es tan impactante que aún en la sociedad en la que vivimos genera un ambiente distinto en esta época del año. ¿No lo sienten? Lo sentimos todos. Está bueno, parecería como que la gente es un poquito más buena, ¿no? Da la impresión esa por lo menos y lo disfrutamos todo porque estamos hechos para vivir y disfrutar en un mundo así. Quería compartir con ustedes y charlar hoy un poco en torno a lo que nos convoca, la Navidad, y tratar de, leyendo los textos de la Biblia que abordan el tema del nacimiento de Jesús, ver cosas por ahí nuevas o aspectos destacados de Jesús. Ahí puse lo que pretende ser una suerte de tarjeta navideña, ¿no? Y cuando la mirás, está linda, ¿no? José, María, el bebé bastante despierto para estar recién nacido, ¿no? Pero bueno. El burrito está sonriente, ¿no? Simula una sonrisa. María también. Las ovejitas están atentas y un par de conejitos. Esto que es la típica postal de Navidad, por ahí se mencionó al inicio, qué diferente que fue en aquella primera Navidad, ¿no? Y un poco quería compartir con ustedes esto, que se trata del mensaje que nos llega con Jesús y particularmente hoy con el ingreso de Él. ¿Quién era verdaderamente Jesús? ¿A qué vino? ¿Qué dejó detrás de Él Jesús? ¿Lo abordamos? ¿Vamos? ¿Arrancamos con el primer texto? Allí nos dice Lucas: una virgen llamada María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer muy favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Cuando Lucas te presenta el momento de la anunciación, así lo conocemos hoy, te describe a María con algunas palabras que quiero que nos detengamos, porque la expresión de Lucas hace de este evento un evento absolutamente humano y tal cual el que cualquier chica podría vivir si se viera en una situación semejante. Dice que lo primero que pasó con María es que estaba confusa y perturbada. Es decir, muestra a una María
profundamente conmovida y confundida por lo que estaba pasando. Ella, virgen, comprometida ya para casarse con José, de pronto recibe la noticia que está quedando embarazada. A ver, si eso no la confunde y la perturba, pocas cosas lo podrían hacer. El ángel le dice: tranquila, María, porque vas a concebir y el hijo que vas a tener va a ser hijo del Altísimo. Le explica que va a tener el reino con él, que va a ser llamado hijo de Dios, y le describe que él está por tener en su vientre a la mismísima deidad. Pero María no está deslumbrada por esto, sino que lo que María tiene es un profundo estado de confusión y de inquietud por lo que se venía por delante. Y se lo expresa al ángel. ¿Cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y le explica cómo nacería. Entonces, lo que quiero que nos metamos en el relato, porque la única persona que pudo elegir el momento, la forma, las circunstancias en las que iban a nacer fue Jesús, como Dios. Y cuando elige nacer, elige estas circunstancias. Y si te metes profundamente en el relato, te das cuenta que lo que estás de pronto viendo es una chica que comienza a decir en el vecindario, cuando su pancita comienza a notarse, que está embarazada fruto del Espíritu Santo. Sí, escuchaste bien. Hoy, como médico, lo llamaríamos que está padeciendo un profundo delirio místico. Un delirio místico que en las condiciones que vive hoy nuestra sociedad, tal vez la haría pasible para analizar si no tiene que abortarse el producto de su gestación. ¿Se entiende lo que les voy diciendo? Este es el contexto en el cual viene Jesús. Las figuras que hacemos en torno a la Navidad están lindas, bonitas, pero lo que te relata el Evangelio es que la llegada de Jesús sucede en un profundo escándalo. Un escándalo de dimensiones tremendas para la vida de María y de José. Y más importante todavía el escándalo si considerás que cuando Jesús eligió describir sus antecedentes, su genealogía, ¿recuerdan con Mateo? Describe sus antecesores. Y comienza, ¿recuerdan? Adán, Set y cada uno de los patriarcas. Y no aparecen mujeres en su genealogía, excepto 4 mujeres, ¿lo recuerdan? Habría muchas mujeres que podríamos poner, pero de pronto aparece en la genealogía de Jesús Tamar. Tamar, que tiene una historia muy enredada, compleja y confusa, y no sería una mujer que probablemente vos y yo elegiríamos para destacar en nuestra genealogía. Por alguna razón, en su decisión de identificarse con nosotros, Jesús decidió que Tamar apareciera en su genealogía. Aparece Rahab. Rahab aparece en su genealogía, una extranjera que se suma al pueblo de Dios. Aparece Ruth. Aparecen mujeres que vos y yo hubiéramos puesto en entredicho si eran las que tenían que aparecer, extranjeras. Y después, como si esto fuera poco, aparece Betsabé. ¿Recuerdan que veníamos estudiando las veces que me tocaba compartir con ustedes la vida de David? Betsabé. Y todavía destaca que aparece Betsabé, que había tenido esa situación con el rey David de infidelidad, a partir de lo cual nace su hijo Salomón. Y cuando ves a ese Jesús meterse en la historia tuya y mía, lo ves elegir identificarse absolutamente con nosotros, con el género humano.
en una situación escandalosa que hoy, 2000 años después, y con una sociedad mayoritariamente cristiana, al menos donde vivimos nosotros, lo vemos con naturalidad y lo damos por sentado, pero que es profundamente escandaloso lo que está haciendo. Pero se identifica con todos y cada uno de los seres humanos que estamos acá, que vivimos situaciones parecidas de pronto y que nuestras historias no son tan distintas como la suya. La historia de Jesús transcurre el embarazo en una situación de vergüenza donde pensaron por qué José lleva a María hasta Belén. José no tenía por qué llevarla a Belén. El empadronamiento que exigía la ley exigía que vaya José hasta Belén. Pero ¿por qué llevar a María que estaba a punto de parir? ¿Y cómo dejarla a María en la sociedad de Nazaret sola en este momento de dar a luz? La historia de Jesús te muestra un Jesús que irrumpe en nuestra historia humana, decidiendo identificarse con todos y cada uno de los seres humanos que existen y que existieron. Queriendo identificarse con aquellos que tienen dudosos antecedentes familiares, queriendo identificarse con aquellos que son rápidamente catalogados que no les tocó nacer en una familia bien establecida. Eligió que se sientan cercanos a Él chicas y personas que les tocan vivir situaciones en algún aspecto que ronda con algún parecido a lo que Él vivió, queriendo que ese Dios hecho carne resulte absolutamente cercano a vos y a mí porque lo necesitaba para lo que se proponía. Sigue diciendo el texto de la palabra. Vamos al siguiente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios. A ver, objetivo con el cual Jesús viene a la tierra es revelarnos quién es Dios, revelarte a Dios, que conozcas a Dios como no era posible conocerlo hasta ese momento. Dios decide entrar en un cuerpo humano, hacerse hombre, limitarse con la piel de ser humano para que vos y yo podamos comprender quién es nuestro Dios en el máximo lenguaje que era posible que entendamos nosotros, que era hacerse hombre. Alguna vez les conté, porque me impactó mucho, se lo vuelvo a contar, por aquellos que no estuvieron esa vez. En el fondo de casa, en un arbolito hace muchos años, un ciruelo muy viejo, unos zorzales hicieron nido. Hermoso, bellísimo, hasta que nacieron los pichoncitos y se cayeron. Ustedes saben cómo son, si han tenido zorzales cerca, suelen caerse y andar por el patio. La perrita que teníamos no le hacía problema, pero teníamos que salir de viaje y los gatos iban a terminar con estos pichones. Entonces intenté tomarlo entre mis manos al zorzal y subirlo a su nidito. ¿Cómo creen que me fue? Mal. Se desesperaba por huir de mí, porque yo era lo inentendible para él. Yo era lo infinitamente grande y él no lo entendía. Más me acercaba, más huía. Se pegaba contra las paredes del patio tratando de huir de mí. Entonces me di cuenta que la única forma de decirle al zorzal que no tenía malas intenciones, que tenía buenas intenciones con él, sería hacerme zorzal y hablarle en lenguaje de zorzal. Un día Dios comprendió eso. Un día Dios ideó esa forma para poder llegar a vos y a mí para que comprendamos quién es Él. Y eligió entrar al mundo en la forma de bebé. Tal vez porque si hay algo que no genera un bebé, es miedo.
si hay algo que no genera un bebé, es temor. Y vivíamos en una sociedad acostumbrada a temer de Dios. Si no, pregúntenle a los griegos cuál era su visión de sus dioses. ¿Se lo imaginan a Zeus tierno como un bebé? ¿Se lo imaginan a Júpiter, a Marduk, ¿se acuerdan de los babilonios? A Ra, de los egipcios. Imágenes de Dios que distaban absolutamente de la imagen que Dios quería que tengamos de Él. Y eligió la forma de un bebé, mostrándose vulnerable, mostrándose de alguna manera afectable por nosotros, en los brazos de una chica jovencita y en los brazos de estos muchachos que lo cuidaran. Cuando vos ves esa imagen de Dios y ves que durante su vida se esforzó por mostrarte un Dios que se acerca, y esto me parece importante, un Dios que también se ve afectado por tu respuesta. Esto es un Dios tan distinto del Dios que estaban acostumbrados a conocer las naciones que estaban alrededor. Y el gran tema que tenemos nosotros es que tenemos que lograr que esta imagen de Dios, de este Dios, entre en nuestra mente y no que se proyecte cuando hablamos de Dios las imágenes de los dioses que nos hicieron creer, distintos de nuestro Dios. Porque Jesús te mostró a lo largo de su vida, ¿te acordás? Te mostró que se podía enojar, ¿se acuerdan? Jesús enojado. Jesús afectado por lo que, cómo reaccionaban aquellos que estaban a su lado. ¿Se acuerdan con Lázaro? Jesús llora, se conmueve profundamente por aquello que pasaba a su alrededor. Es que Dios pretende que vos y yo nos demos cuenta que Él es un Dios que se ve profundamente afectado por lo que vos y yo hacemos y nos relacionamos con Él. Este Dios era posible que vos y yo los conozcamos solamente si se autolimitaba en la figura de un bebé que crece con nosotros, que lo vimos transitar. Y fíjense que después fue tan clara la figura que los que vivían con Jesús tuvieron el inconveniente de tener dificultad en verlo como Dios. Porque lo veían tan humano que tenían dificultad de verlo como Dios. Siguiente texto. Este me gusta mucho. Jesús le contestó, esto lo dice al final de su ministerio Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y acá nos detenemos un poquito. Jesús te muestra que el motivo por el que vino no es solamente que conozcas al Padre, sino que a través de su vida, visualizándolo a Él, conozcas cuál es el camino para llegar al Padre. Porque el camino que Él te mostró es el que te propone, porque es absolutamente distinto del que estás acostumbrado a ver. En la sociedad en la que formamos partes, Él te vino a decir que venía a instalar el reino. Una de las canciones que recién entonábamos dice que el reino de Dios ya está. Porque el reino de Dios ya está aquí, lo dijo Jesús, y quedó en la figura de sus seguidores. Cuando decimos que dejó Jesús tras sí, dejó seguidores que entendieron cuál era el camino que Él estaba proponiendo. Un camino en donde entendemos, al igual que Jesús, que la única herramienta capaz de cambiar el corazón del ser humano y hacerlo tal cual Dios se propone, se llama amor. Fin. No existe otra herramienta para cambiar un corazón. Y como el amor solo puede ser desarrollado, solo puede desarrollarse en un contexto de libertad, jamás estuvo dispuesto nuestro Dios a realizar actos o acciones que pongan en riesgo tu y mi libertad. Porque solo en un contexto de seres humanos libres podemos elegir amarlo. Algo que Dios no va a tener si no hay libertad.
Dios podrá crear un universo, pero no puede obligar que nadie lo ame, si ese no tiene la libertad para poder elegir amarlo o no. Y fíjate que cuando ese niño Jesús crece, viene el momento de las tentaciones, ¿se acuerdan? Y en la primera tentación se acerca el diablo y le dice sutilmente a ese que ya no era niño, ¿por qué no convertís las piedras en pan? Casi como sugiriéndole el camino para que la gente te siga es satisfacer siempre y permanentemente sus necesidades. Es una forma de hacerles perder la libertad, porque cambian el seguirte por seguridad que permanentemente satisfará las necesidades. Y Jesús se resiste a convertir las piedras en pan. Acto seguido le dice, siempre atentando contra la libertad, fíjate, Jesús, ¿por qué no te tirás desde el templo? Total, sus ángeles te van a cuidar. Porque el tentador sabe que ante el milagro y ante lo inexplicable, el ser humano se rinde. Y Jesús le dice, no, elijo no arrojarme porque quiero respetar y cuidar la libertad que tiene el hombre de elegirme o no. Acto seguido le dice, adórame, a lo imperialmente hablando, adórame y te doy el reino, porque el ser humano se inclina ante la autoridad. No es la forma, no es el modo como se cambian los corazones. Casi le dice Jesús al tentador. Fíjate que este niño cuando crece busca seducir de alguna manera el corazón libre del ser humano para que el hombre espontáneamente y por decisión propia lo acompañe en la instalación del reino acá en la tierra. Y de hecho fue tan transparente su accionar que cuando lo ves rodeado, ¿de quiénes lo ves rodeado a Jesús? De los niños, ¿no? De los dejados de costado en la sociedad, de débiles lo ves rodeado, de personas vulnerables, de gente problemática, de gente pecadora. Lo ves rodeado en general muy poco del establishment. Ocasionalmente sí, no está Nicodemo, tenemos tantos otros, pero en general gente despreciada y expulsada de la sociedad se sentía atraída por este que era pureza, por Jesús, que era la manifestación del amor mismo de Dios acá. Y en ese contexto, ¿se acuerdan cuando comienza a instalar su reino? Plantea las bienaventuranzas. Si vos lees las bienaventuranzas una por una, vas a ver que casi está diciendo bienaventurados los descartados, bienaventurados los desventurados, bienaventurados los que están en un costado de la sociedad, porque ahora van a encontrar un lugar en este reino de amor que vengo a instalar. Entonces, Pablo, que entendió muy bien de qué se trataba, nos dice en el siguiente texto, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque ¿qué es? Poder de Dios en acción. Y me quedé pensando en esta expresión, poder de Dios. Parecería que en nuestras mentes está la disyuntiva o la situación de opuestos, poder versus amor, ¿no? Poder versus amor. Y tal vez lo que la vida de Jesús te está enseñando es que el amor es el poder. Que solo el amor es el poder que puede cambiar el corazón. Porque solo el amor puede generar amor en un hombre que es necesario que sea y que permanezca libre para poder elegir libremente seguir el camino y los dictados y la propuesta que hizo Dios cuando estuvo acá en Jesús. Y un poco quiero que con esto en mente me acompañes al capítulo por excelencia del amor, 1 Corintios 13, que termina en una parte diciendo,
el amor nunca deja de ser. Y me gusta mucho esta expresión, la siento muy profunda, porque es como que Pablo nos estuviera destacando que en la eternidad que tenemos por delante, ya la esperanza no va a tener sentido porque va a estar todo palpable. En la eternidad, conocer mejor o peor profecías y detalles de la Biblia no va a tener sentido porque lo vamos a tener delante nuestro. Pero en la eternidad hay algo que va a ser el cimiento que por siempre y para siempre nos va a acompañar, y ese se llama amor. Es por eso que te dice que el poder de Dios, el poder del Dios creador del universo, se visualiza en el Evangelio. ¿No les parece rara la expresión? En una sociedad, en un mundo acostumbrado a que el poder era el de los dioses poderosos que tiraban rayos a la humanidad y mandaban cosas malas o buenas según ellos consideraran y muchas veces según sus caprichos. Las figuras eran poderosas allá, impactaban por su fuerza. Esos eran los dioses y viene Dios a contarnos y a manifestarse con nosotros en la figura de un bebé que expulsa para siempre el temor de Dios, en un bebé que te viene a mostrar que se compromete con vos de tal manera que tu respuesta lo afecta a Él, Dios. ¿Te das cuenta que lo que está en juego acá es el concepto que hay en nuestra mente cuando llega a nosotros la palabra Dios? Lo que el niño Jesús en el pesebre y en su vida posterior te está proponiendo es que la palabra Dios impacte distinto en tu mente. Que no sea, no creo en Zeus, no creo en Júpiter, creo en Dios Jehová. No alcanza eso porque cambiaste el nombre, pero el concepto sigue siendo el mismo. Lo que te propone es que se trata de un Dios que es en esencia amor. Por lo tanto, si en algún punto de su existencia no hay amor, Él deja de ser, lo cual no puede ser así. No existe otra expresión para Dios más que amor, y el amor solo existe en la libertad. Por eso de ninguna manera va a permitirse una acción que quite libertad al ser humano, porque solo en la libertad se puede crecer en el amor. Y en la eternidad solo permanece el amor, el resto desaparece, si no tiene más sentido porque estamos frente a la presencia de nuestro Dios. Y te dejo como último texto la propuesta. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, encomendándonos a nosotros, a vos y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores y les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es un Dios amoroso. Es un Dios que te propone una relación de cercanía tan cercana como la que te propone el bebé Jesús en brazos de su madre y acompañado de José. Indefenso. Nada gana el Dios del universo imponiéndote algo si ese algo no nace de tu corazón y naturalmente es una respuesta a su amor. Nada gana porque no vas a tolerar la eternidad bajo la presión de un Dios así. Solo vas a tolerar la eternidad si el amor transformó tu corazón y la propuesta del camino de Jesús es auténtica en vos. Y lo decidiste así, y lo aceptaste así. Porque no se trata de aguantar un tiempo esto que aunque no me lo banco, pero lo voy haciendo. Se trata de una eternidad. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Se trata para siempre. Entonces solo sirve para siempre lo que es absolutamente auténtico. Si entendemos esta figura de Jesús en esta Navidad,
Entendimos que ahora sí, ¿qué dejó detrás de sí el niño Jesús? Un ejército de embajadores que están pidiéndole a todos, por favor, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con este Dios, porque lo único que permanece para siempre es el amor. Amén.